Muy buenas a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast que tiene por nombre Influencia de las noticias falsas de política en las relaciones interpersonales de los estudiantes de bachillerato del Colegio San José de la Salle, Medellín. Los integrantes del podcast son Alejandro Gómez Elejalde, Sofía Hernández Marín y Mariana Rollave Castro. Bueno, primero hablaremos de un poco de qué son las noticias falsas. Las noticias falsas, también conocidas como las fake news, han existido a lo largo de toda la historia, literal desde la antigua Grecia. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías, de los celulares, los computadores, las radios, etc., se han propagado más rápido por todo el mundo. Ya enfocándonos un poco más en lo que son las noticias falsas de política, estas se tratan de la falsa información o contenido fraudulento que se transmite a través de redes sociales, noticieros, emisoras de radio, etc., principalmente desprestigiando a las personas que trabajan con el gobierno y a cualquier campo político, por ejemplo, presidentes, senadores, vicepresidentes, etc. Luego de hablar un poco sobre qué son las noticias falsas de política, es importante tener en cuenta la pregunta problematizadora de esta investigación, la cual es cómo afectan las noticias falsas de política en las relaciones interpersonales de los estudiantes de bachillerato en el Colegio San José de la Salle. La problemática principal alrededor de las noticias falsas de política es que éstas afectan directamente a la sociedad, haciendo que ésta pueda perder su estabilidad. Esto debido a que la sociedad, la gran mayoría de personas cuentan con internet y las personas que tienen internet suelen usar mucho, al menos la mayoría, suelen usar mucho las redes sociales. En sus momentos libres suelen ver qué hacen las otras personas o en este caso ver actividades políticas y ver campañas o esas cosas que pueden interferir con su vida diaria. Y también si hablamos de las relaciones interpersonales, tú o cualquier otra persona que comparta una noticia falsa puede afectar a la creación de un pensamiento político propio. Las noticias falsas también son incluso más llamativas que las noticias verdaderas, haciendo que las personas las compartan aún más. Hablando de los estudiantes, como lo somos por ejemplo los estudiantes de bachillerato, al momento de que nos toca hacer tareas, nos toca hacer consultas, para salir rápido encontramos en la primera página que nos sirva toda la información y la copiamos y la pegamos, pero sin saberlo podemos estar compartiendo una noticia falsa. Entonces esto lo que hace es que puede afectar nuestras calificaciones y nuestro rendimiento académico. Y con respecto a las nuevas dinámicas y prácticas sociales que buscan como explorar un poco más el uso del internet, normalmente las personas a través de estos medios de comunicación, de todas estas posibilidades que tienen de entrar a redes mundiales y ver cosas de cualquier otro lugar con las redes sociales, normalmente lo que hacen es que buscan y apoyan solamente las publicaciones o las noticias que apoyan como sus creencias y sus opiniones. Entonces esto hace que sea muchísimo más propenso a que puedan compartir una noticia falsa, porque las que realmente son verdaderas no van con lo que ellos siguen, con lo que ellos creen, no les gusta y no la comparten. Este proyecto contribuye a la sociedad ya que busca dar soluciones o propuestas para que los estudiantes que son consumidores de noticias de política sepan distinguir entre información falsa y verdadera, para que no estén tan desinformados y no se dejen influenciar o confundir por dichas noticias. Este tema lo escogimos principalmente para que concienticemos a las personas y a los alumnos, en general cualquier persona, de que existen las noticias falsas de política. La idea es concientizar para que sepan cómo identificar estas noticias, cómo evitarlas y pues si en sí saber que existen, debido a que hay personas que en el afán de buscar información, ya sea para completar un trabajo o el hecho de querer informarse, por este afán entran a cualquier sitio y no procuran como darse cuenta si esto sí es verdad, si no. Entonces la idea de este proyecto y este tema es que la gente pueda saber, identificar y conocer cómo que las noticias falsas están ahí en nuestra vida diaria. Los objetivos que están ayudando a llevar esta investigación a cabo son determinar el porcentaje de cuánto tiempo pasan los estudiantes de bachillerato del Colegio San José de la Salle en las redes sociales
consumiendo información. La metodología de son las encuestas que se llevarán a cabo por medio de formularios. El otro objetivo es identificar de qué medios los estudiantes de bachillerato del Colegio San José de la Salle reciben noticias sobre política. La metodología de es la entrevista que va a ser hecha por un guión. El otro objetivo es definir las estrategias para que los estudiantes de bachillerato del Colegio San José de la Salle identifiquen correctamente las noticias falsas de política. Y la metodología de es el análisis de datos que se va a llevar a cabo por medio de un listado. Bueno, la articulación en la línea de investigación de nuestro proyecto es el desarrollo humano, ya que este implica generar una conexión coherente con el enfoque de la investigación y el impacto en el bienestar como de las personas a las que va dirigida el proyecto. Cuando se habla del desarrollo humano, uno se refiere como a, por ejemplo, a la salud, el crecimiento de la persona, la educación, la igualdad de oportunidades, el bienestar psicológico y social. En nuestro caso estaría más que todo enfocado en el bienestar psicológico y social, ya que estamos tratando de generar como un impacto, una influencia en las relaciones interpersonales para que las personas puedan crear un pensamiento político propio, así completamente libre, y que ellos sepan qué es lo que están investigando, qué es lo que están leyendo y puedan tener como conciencia de qué es lo que están compartiendo y qué es lo que están leyendo también. Los últimos progresos de nuestro proyecto de investigación han sido identificar y definir las variables secundarias del proyecto o de la pregunta problematizadora, las cuales son las relaciones interpersonales y la política. Además de que estamos estableciendo una metodología que serían unas técnicas e instrumentos para el desarrollo de los objetivos específicos. Ahora vamos a darle paso a nuestro invitado especial. Preséntate, por favor. Buenos días, mi nombre es Hernán Darío Vázquez Palacio, soy abogado egresado de la Universidad de Antioquia desde el año 2006. Para la presente me voy a permitir darles las respuestas a las preguntas que a bien me han enviado. Van a ser de manera muy claras y precisas conforme a lo que establece la Constitución y la ley para estos casos de comunicaciones. Gracias. Nuestra primera pregunta para ti es: ¿qué leyes se relacionan más al manejo de desinformación? Frente al tema de cuáles son las leyes que se relacionan más en el manejo de desinformación, en Colombia encontramos no son muchas las leyes, pero las que hay ya el legislador o el aplicador de las normas, que son nuestros jueces, pueden tomar como base estas siguientes leyes: la ley 1273 del 2009 y la ley de Habeas Data, que es la ley 1581 del 2012. Seguidamente también, como norma de normas, nos encontramos en el artículo 15 de la Constitución, la cual indica que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y no puede ser igualmente desinformado por ningún ciudadano ni ninguna autoridad en Colombia. Es el derecho, vuelvo y repito, a la intimidad. Bastante interesante, la verdad, que sean tan pocas. La siguiente pregunta es: ¿qué opinas de la desinformación y todas las noticias falsas que se presentan en las campañas políticas? Bueno, para este evento encontramos pues que aquí en Colombia nos encontramos a partir de hace aproximadamente unos 2 o 3 años hacia acá todo un tema de desinformación y instrumento poco ético que lo vienen utilizando en las campañas los políticos y especialmente cuando se llegan época de elecciones, y en vista de eso establecen incluso a través, porque muchos de los que hacen esto pagan a los medios de comunicación para que coloquen esto, o no solamente a los medios de comunicación, hablo de prensa y radio, sino a través de TikTok, mensaje de WhatsApp, texto, bueno, entre otros. Eso igualmente se puede tener como algo negativo
y eso conlleva a unas situaciones, digamos, que las personas que no leen, no consultan, pues son fáciles de que caigan en esas redes de desinformación, que repito, son poco éticas, digámoslos, en una campaña política, deportiva, cultural o religiosa. Eso no es bien visto y es una forma que se tiene que criticar, que muchas veces debido a esas situaciones se podría caer incluso en delitos penales y ser castigados y sancionados igualmente. Fantástico. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede sancionarse la emisión de noticias falsas? En Colombia, como he venido indicándolo, existen varias leyes que pueden invocarse en el evento de que se logre demostrar, ojo, porque en el derecho hay que seguir el debido proceso y obviamente acudir ante las autoridades competentes que son la Fiscalía o incluso ante los mismos jueces de la República. Esas noticias falsas tienen varias repercusiones, vuelvo y repito, que pueden ser sancionadas, ya sean de tipo penal o de tipo civil y con unas sanciones económicas. Muy interesante, la verdad. La siguiente pregunta es, ¿qué es un delito por injuria? El delito por injuria en Colombia se describe en algo muy corto y breve y es cuando determinada persona en contra de otra lanza palabras deshonrosas, buscando con eso actos de provocación o incluso dañar su buen nombre igualmente. Este delito como tal, en el artículo 220 del Código Penal colombiano establece unas sanciones para las personas que incurren en este delito y dice así, que las personas que se logre demostrar una injuria tendrá unas penas de 16 a 54 meses de prisión y también tiene unas sanciones económicas que son una multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Esto para el caso de la injuria. Muchas gracias, la verdad es muy bueno saber esto. Y por último, la última pregunta es, ¿todas las noticias falsas o difamaciones pueden ser demandadas y arregladas de este modo? Frente a la pregunta de que si todas las noticias falsas o de difamaciones pueden ser demandadas y arregladas de este modo, frente al tema de que pueden ser arregladas de este modo, enseguida lo explicaré de una mejor manera, indicando lo siguiente. Bueno, todas las noticias falsas que se logren probar que esa persona X o Y persona realizó esas difamaciones, pueden ser demandadas, sí, obviamente, pues repito, si se tienen las pruebas de que se está difamando y quién fue esa persona. En el derecho hay que probarlo, como hay un principio rector en el derecho que es dame la prueba y te daré el derecho. Cuando se logra demostrar en esto, las personas que se vean afectadas, ya sean en este caso personas naturales o jurídicas, pueden demandar. Para ello igualmente eso se requiere de una audiencia de conciliación y como tal pues se puede resolver conciliatoriamente, obviamente demostrando también los perjuicios, se puede demostrar perfectamente. Bueno, muchas gracias por venir y participar en nuestro podcast. Tus respuestas y tu aporte fue muy interesante y muy bueno para el desarrollo de nuestro proyecto. Y pues sí, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Espero que las respuestas dadas a este trabajo educativo les haya servido. Igualmente agradezco la invitación por haberme escogido para apoyarles en ese proceso de conocimiento. Bueno, y ya para cerrar, también muchas gracias a todos por escucharnos. Ojalá este podcast les haya parecido muy interesante y muy útil. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Recuerda darle like y comentar en nuestro video. Suscríbete.